Hola guripas, hoy vengo a hablaros de todos los cascos de acero de fabricación española. Voy a mostraros cada uno de estos modelos en detalle, conociendo tanto sus características principales como su historia. Pero si os parece, primero conozcamos un poco el contexto. España fue uno de los últimos ejércitos europeos en incorporar un casco de combate de acero. Las razones fueron principalmente económicas, pero quizá también influyeron factores geográficos. Y es que con el país inmerso en la guerra colonial del norte de África, por el tipo de combates y las condiciones climáticas, el mando militar no consideraba una prioridad equipar al ejército con un casco de combate. Pero en 1926, aprovechando la adopción de un nuevo reglamento de uniformidad, el ejército convocó finalmente un concurso para dotarse de su primer casco reglamentario. Y entre las propuestas destacaron dos opciones: el modelo Castells, claramente inspirado en el Adrien francés, y otro modelo presentado por la Fábrica Nacional de Artillería de Trubia, similar al austríaco Berdorfer, sobre todo por el sistema de ventilación en lo alto del casco, bautizado como modelo 1926. Ambas propuestas fueron finalmente rechazadas por el ejército, pero en la fábrica de Trubia no se dieron por vencidos, y bajo la dirección del comandante de artillería Antonio Ramírez de Arellano, continuó desarrollándose el proyecto, simplificando su diseño y adaptándolo a las capacidades industriales del momento, hasta dar lugar a estos dos cascos, denominados con y sin ala. En el mundo del coleccionismo son conocidos como los modelos 21 y 26. Pero en realidad estas denominaciones no serían correctas, ya que ambos cascos fueron ideados a la vez, o prácticamente, vamos. En su momento se les llamó modelo 1926, aunque como acabamos de ver, el resultado final poco tiene que ver con el prototipo presentado ese año. Además, el casco no fue declarado reglamentario en el ejército hasta el 3 de noviembre de 1930. Y aquí hay un pequeño problema, y es que a día de hoy se ha perdido parte de la documentación de la época, por lo que no podemos saber a cuál de los dos modelos se refería, que era el reglamentario con ese nombre de modelo 26. Podemos suponer que se refería al con ala, ya que aunque la primera producción del año 1930 consistió en unas 12.000 unidades del modelo sin ala y tan solo 1.500 del con ala, al año siguiente, en 1931, se ordenó una segunda partida, esta vez de 20.000 unidades del con ala y ninguna más del sin ala. Ahora, guripas, si os parece, paso a analizar cada uno de estos cascos por separado. Y empiezo porque para muchos fue el primer modelo, el sin ala. Se le dice así porque no cuenta ni con visera ni con vuelo en los laterales y la nuca. Es decir, que su silueta cae casi completamente en recto. Y bueno, este diseño tan simple hace que cuando uno se lo pone parezca que estamos casi ante un casco, ¿no?, como de juguete. Y más allá de su estética, os guste o no, su mayor problema es que ofrece poca protección. Por lo que suponemos, la mayoría de estos cascos fueron rápidamente a engrosar los almacenes, hasta que una vez iniciada la guerra civil sí que fueron necesarios por la falta de cascos y puestos otra vez en distribución. De hecho, no he encontrado ninguna imagen de este casco anterior a 1936, y durante la guerra civil tampoco es que haya encontrado muchas. Por lo que entiendo, parece que se usó más para equipar a unidades de segunda línea o paramilitares como los falangistas. Aunque al final de la guerra podemos verlo en unidades regulares del ejército durante el desfile de la Victoria celebrada el 19 de mayo de 1939. La guarnición, es decir, el sistema que se ajusta a la cabeza, parece estar inspirada en el casco alemán M1916. Como veis, está formada por 3 lengüetas de cuero, cerradas por un cordel o cordón y cosidas a un zuncho fijado al casco mediante 7 remaches. 5 pequeños y 2 grandes, fabricados en aluminio, que son los que sujetan las anillas del barboquejo. Pues uno de los principales problemas de este casco era precisamente su interior. Apenas existe separación entre la cabeza y el casco, por lo que no absorbe bien los golpes. Además, por el tipo de guarnición empleado, no hay una buena ventilación y por lo tanto no favorece la higiene. Aunque con este tema hay un detalle que no os conté aún, y es que los 2 remaches laterales, los grandes, además de sujetar el barboquejo, cumplían una segunda función. Eran orificios de ventilación, eso en teoría. Resulta que, bueno, estos remaches estaban completamente perforados. Vamos, que se supone que el aire debería circular por aquí. Y permitidme que lo dude. En todo caso, tengo que ver cómo replicar este detalle, porque si seguís el canal, habréis visto que durante la restauración de este casco sustituí los remaches originales. Algo de lo que ahora me arrepiento en parte. Lo que sí me sigue pareciendo bien fue devolverle su color original, ya que estos cascos fueron entregados en el conocido como color gris cemento. Hoy no me voy a parar a comentar este color tan particular del ejército español, porque pronto voy a publicar un segundo vídeo exclusivamente sobre este tema. Cuando lo haga, os aparecerá por aquí. Y pasamos ahora al siguiente modelo, el con ala.
también conocido como Trubia por el arsenal donde se fabricaron, ubicado en esta localidad asturiana. Si lo comparamos con el modelo sin ala, se aprecian claramente las diferencias, sobre todo de perfil por la visera, y en la parte trasera destaca su forma acampanada tan característica, y que lo hace tan reconocible en imágenes de la Guerra Civil Española. Hay quien compara su silueta con la del casco M16 alemán, pero en el modelo español esta ala no es tan marcada, sino que es más bien una prolongación, es decir, una continuación natural de la forma redondeada ya de la cúpula. Por lo demás, se trata esencialmente del mismo casco que el modelo sin ala, pintado también en gris cemento, con la misma distribución de los remaches y misma guarnición. Bueno, en esto hay una pequeña diferencia, y es que las lengüetas del modelo con ala venían teñidas originalmente en negro, no como mi ejemplar, mientras que el Zuncho y Barboquejo sí conservaban el color marrón. En esta rara ocasión en la que podemos ver el interior del casco, diría que se aprecian las lengüetas negras. Aprovecho para contaros un detalle que es completamente correcto y recomendable a la hora de recrear la guerra civil, y es que en muchas imágenes de época, sobre todo cuando no son en combates, en lugar de llevar el barboquejo ajustado al cuello, es habitual encontrarlo llevado sobre la visera del casco. Incluso hay ejemplos de soldados que lo colocaban rodeando el casco por encima. Hoy en día este casco forma parte de la imagen típica del soldado español durante la guerra civil, y que sepáis que también se daba el caso de que algunos soldados, bien por desconocimiento o quizá por experiencia personal, optaban por llevarlo del revés, así, de esta forma, por la creencia de que tal vez así tendrían una protección extra. Esto suele verse sobre todo en imágenes de milicianos durante los primeros meses del conflicto, pero también aparecen algunos ejemplos por parte de soldados del bando franquista, por lo que entiendo quizá era permitido en ciertas ocasiones, por ejemplo para tener una visera más efectiva contra el sol. A partir de 1936, con el inicio de la guerra civil, ambos bandos necesitaban urgentemente más cascos. Ya vimos que sacaron de los almacenes los modelos sin ala, y también intentaban obtener cualquier casco en el mercado internacional. Y en este contexto hace aparición el tercer casco de acero de fabricación española, el M38. La nomenclatura de este casco no es del todo clara. Aunque se supone que se distribuyó en el frente a partir de 1938, de ahí su nombre, su diseño se remonta en realidad a 1934. Que sepáis que es también conocido como el modelo Azaña, así sin H, por el presidente republicano Manuel Azaña, pero también como el modelo Eibar, por la localidad del País Vasco donde se cree que fue fabricado. En realidad, al igual que el resto de cascos españoles, el M38 fue fabricado en Trubia, Asturias, pero con el inicio de la Guerra Civil su producción se interrumpió, porque no estamos hablando de un casco de combate como tal, sino que fue ideado para las fuerzas de seguridad, porque sus características balísticas son bastante inferiores a las del M26. Este casco fue diseñado para proteger frente a armas de pequeño calibre y bueno, para usarse en un contexto de orden público. Pero todo cambió con el inicio de la Guerra Civil y fue aceptado para usarse en el frente. Y quizás se le conozca como Eibar porque fue en esta ciudad guipuzcoana donde se completaron estos cascos, en muchos casos estaban incompletos, y allí fue donde se les añadió la guarnición. A simple vista, el M38 se parece mucho al M26 con ala, pero con ligeras diferencias. El ala en el nuevo casco es más prolongada, especialmente la visera. Pero lo que realmente los diferencia es el interior. Y no tanto por la distribución de las lengüetas, 4 en lugar de 3 y más estrechas, lo que mejora la aireación, sino especialmente por la forma en que el conjunto va fijado al casco. Como veis, un único remache situado sobre la cúpula, es decir, que ya no tiene remaches en los laterales. Un sistema que recuerda al de los cascos Brody. Su gran parecido con el modelo 26 con ala hace difícil identificarlo en fotografías, porque no siempre se aprecia con detalle si cuenta o no con remaches laterales. Pero por la forma diría que este soldado sí lleva un M38, al igual que este artillero y posiblemente también este guardia de asalto. Eso sí, si las imágenes fuesen en color sí sería más fácil distinguirlo, ya que a diferencia de los cascos anteriores, el M38 ya no venía pintado en gris cemento, sino en color arena y sobre todo en caqui tirando a marrón, como este ejemplar 100% original sin ninguna parte restaurada, a diferencia de los dos ejemplares anteriores. Esto se sabe precisamente por el color de la pintura, las piezas de cuero y también por el remache, como veis completamente perforado y que deja circular el aire. Os cuento todo esto porque durante la guerra y sobre todo una vez terminado el conflicto, esos 3 modelos de casco fueron recuperados y bueno, puestos a punto para reutilizarse. Una de las partes que más sufre son las piezas de cuero, y si se cambia la guarnición hay que volver a remacharlos. Y en la posguerra, los remaches grandes pasaron a ser ahora remaches ciegos, es decir, completamente planos. Y bueno, además de esto, en la posguerra también volvieron a pintarse, esta vez ya en tonos caqui, como por ejemplo
este otro modelo 26 con ala que tengo por aquí. Desconozco si fue repintado durante o después de la guerra. Bueno, los remaches y el interior son réplica, porque el cuero estaba muy deteriorado, pero es interesante comprobar que debajo de las lengüetas conserva el color gris cemento. Es decir, que este ejemplar fue seguramente repintado directamente sin desmontar la guarnición. Tras la guerra y durante toda la década de los años 40 y 50, encontramos ambos modelos de trubia reutilizados por los soldados, llamando la atención el modelo sin ala, que se dejaba ver mucho menos durante la guerra civil. Pero a pesar de contar con todos estos cascos de recuperación, era evidente que el ejército necesitaba urgentemente adoptar un nuevo modelo único y universal. El resultado fue este, el Z42. El número hace referencia a que fue aprobado en septiembre de 1942. Ahora bien, lo de Z no tengo ni idea a qué se refiere. Si alguien lo sabe, os leo en comentarios. Bueno, pues el Z42 se trata básicamente de una copia del M35 alemán, pero con peores acabados, sobre todo por el tipo de acero empleado. Pero esta vez sí cuenta con orificios de aireación, pero nuevamente de poco valía debido a la guarnición, ya que como veis, pasados más de 15 años seguía siendo la misma que la del modelo 26. Otra novedad en este casco fue la incorporación de una trabilla de chapa en el frontal para portar el recién creado emblema del ejército, conocido entre la tropa como el pollo. Que sepáis que existió más de una versión según el fabricante y la época. Hablamos de un elemento solo para desfiles, obviamente se quitaba en situaciones de combate. Pues este emblema, adoptado en 1943, no solo se llevaba sobre el Z42, sino también en todos los cascos, por lo que a los M26 y M38 también se les soldó la chapa frontal, incluso sobre otros cascos extranjeros como el francés o el italiano. Por eso cada vez es más difícil encontrar ejemplares originales de la Guerra Civil que no lleven soldada esta trabilla en el frontal. Así que no os sorprenderá si os digo que estoy muy contento de haber conseguido este ejemplar en estado completamente original. Un casco que, bueno, pude conseguir gracias a las aportaciones a través de PayPal de Víctor, Juan y Alberto. Si tú también quieres ayudarme, para empezar, suscríbete si no lo has hecho ya. Y si no, puedes hacerlo también a través de Super Thanks o convirtiéndote en miembro del canal. Tienes toda la información en la descripción de este vídeo. El bautismo de fuego del casco Z42 llegó en 1957 con la guerra de Sidi Ifni. Había empezado a entregarse en 1943, y aunque estaba previsto que fuese distribuido por completo en 1945, en realidad convivió con los modelos anteriores durante varias décadas. Pero tras más de 35 años de servicio, era evidente que el casco necesitaba actualizarse. Estamos hablando de los primeros años de la transición a la democracia, con el país envuelto en muchos proyectos de modernización, por lo que la solución no fue crear un casco desde cero, sino mejorar el ya existente. Así nació el Z42-79. 79 hace referencia al año 1979, claro. Para esta nueva producción se utilizó un acero de mejor calidad. Los remaches pasaron a ser completamente planos y se mejoraron los orificios de aireación. También se actualizó el color, adoptando un verde claro y mate, más acorde con los estándares de la época. Y que sepáis que la policía militar pintaba los cascos en blanco, al igual que otras unidades como la Cruz Roja Española, por aquellos tiempos aún con uniformes militarizados. Pero la mayor revolución del casco 79 fue que por fin se modernizó su guarnición. Ahora un sistema de 6 tiras de tela sintética reforzadas en cuero, unidas a un zuncho también de cuero. Una configuración diría que única y que no imita a ningún otro casco de la época. Ahora sí, este sistema mejora la aireación y la higiene de la cabeza. Exteriormente no se diferencia de su predecesor, sigue contando con 7 remaches laterales, pero en cualquier imagen de época será reconocible por su nuevo barboquejo, ahora con forma de V, elaborado además en nylon, ya no en cuero, y sobre todo por el tipo de mentonera, que, como veis, se adapta a la barbilla. Aunque lo menos moderno de este sistema es su forma de anclarlo, que sigue siendo con una hebilla de punta. Y bueno, al ser un heredero directo del modelo anterior, el Z42-79 conserva tanto la trabilla metálica para el emblema y arrastra también un problema presente en el primer modelo. Y es que los cantos, al contrario del casco alemán, están sin rebordear, son bastante cortantes, por lo que desgastaba la tela de las fundas de camuflaje. También hay que destacar que a muchos viejos cascos Z42 se le instaló el nuevo tipo de guarnición. Diría que la manera de comprobarlo es fijándose en los orificios de aireación, si el reborde sobresale más o si es plano o directamente no cuenta con él. Para completar este vídeo me faltaría un último modelo de fabricación española que no tengo y que sería la copia local del casco estadounidense M1. Y es que durante muchos años el ejército español recibió excedentes de este famoso casco estadounidense, entregado principalmente a sus fuerzas de intervención rápida, es decir, la infantería de marina y la brigada paracaidista, que lograron alargar la vida útil de estos cascos
con bastantes años de servicio, sustituyendo su guarnición y el barboquejo. Y es que aunque España no entró oficialmente en la OTAN hasta 1983, ya durante los años 60 empezaron a darse pequeños pasos para modernizar las Fuerzas Armadas. Y como parte de este esfuerzo se fabricó una versión española del casco M1 conocida como Modelo 1965 OTAN. Al igual que en el estadounidense, porque insisto, este no es el modelo español, el casco estaba compuesto de dos piezas, la olla exterior de acero y el sotocasco interior de plástico. La gran diferencia, además de un barboquejo diferente, se encuentra en que los cascos españoles no cuentan con este reborde metálico tan característico del M1. De alguna manera, este modelo sirvió como transición hasta la adopción de un casco realmente moderno y de diseño propio. Y esto llegó finalmente en 1986 con el proyecto Marte, un casco que ya no era de acero sino de fibra balística, convirtiendo así a España en el primer país europeo en adoptar un casco de estas características. Aunque su implantación sería progresiva, por lo que el casco de acero Z4279 siguió utilizándose hasta finales de los años 90. Y termino este vídeo como lo empezamos, con el prototipo presentado por Trubia en 1926. Porque os traigo una rareza. Que sepáis que de este modelo apenas se fabricaron unas 150 unidades, y aunque hoy en día no se conserva ningún ejemplar, sorprendentemente puede verse en al menos dos imágenes tomadas durante la Guerra Civil. Salta a la vista por dos detalles muy claros: la chapa frontal con el emblema de la artillería española, y en esta otra por el curioso sistema de aireación en la cúpula. Dos imágenes con un importantísimo valor histórico. Y hasta aquí este repaso por la evolución del casco de acero español. Ahora es vuestro turno, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué casco os parece más interesante? ¿Y el más bonito o el más raro? Os leo en comentarios. Como siempre os espero en el próximo vídeo y rompan filas.